La edad de oro del cine mexicano estuvo marcada por la belleza, el talento y estrellas inolvidables como María Félix y Jorge Negrete. Fue una época de glamour, sí, pero también de secretos, escándalos y tragedias desgarradoras. Entre esas leyendas detrás del telón susurradas está la misteriosa muerte de Pedro Infante, el ídolo más querido de México, el ídolo de México, un hombre cuyo cine, música y carisma han sido transmitidos de generación en generación. Pero detrás de la leyenda se esconde una pregunta más oscura. ¿Fue el amor lo que lo llevó a la caída? Durante esa época, una reina de belleza francesa, Miss Universo 1953, llegó a México y cautivó algo más que miradas. Rumores aseguraban que Cristian Martel y Pedro Infante mantenían un romance secreto y prohibido. Y durante décadas, algunos han afirmado que esa relación no solo fue apasionada, sino mortal. Hoy, a sus 93 años, Cristian Martel finalmente ha roto el silencio. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Y fue ella realmente la razón detrás del misterioso final de Pedro Infante? Acompáñanos mientras exploramos la confesión detrás del telón que podría cambiar todo lo que creía saber. ¿Quién es Cristian Martel? Cristian Martel, nacida como Cristian Magnani en 1936 en Nancy, Francia. Surgió de orígenes humildes para convertirse en un icono mundial de la belleza y el cine. Su familia, de origen italiano, enfrentó grandes adversidades durante la Segunda Guerra Mundial, mudándose por el oeste de Francia para escapar del conflicto. Cristian pasó parte de su infancia en Pienes y Ludun, marcada por la modestia y resiliencia de la vida posguerra. Su vida cambió para siempre en 1952 cuando un tío la inscribió en un certamen local de belleza. Miss Chatelaire ganó el primero de 4 títulos que obtendría ese mismo año. Su gracia llamó la atención de la revista francesa Cinemonde, encargada de seleccionar a la representante del país para el certamen de Miss Universo. Con solo 17 años, Cristian fue elegida para representar a Francia en la edición de 1953. En California hizo historia, superando a concursantes de todo el mundo. Cristian fue coronada Miss Universo, 1953, convirtiéndose en la segunda mujer en la historia en obtener el título. Sucedió a Armi Kusela de Finlandia, quien había renunciado a la corona tras casarse. La actriz Julie Adams colocó la corona sobre su cabeza. Sus rivales más cercanas fueron Myrna Hansen de EU y concursantes de Japón, México y Australia. Ganar Miss Universo catapultó a Cristian al foco internacional. La victoria le abrió las puertas a su sueño más grande, la actuación. Apareció en varias producciones internacionales, comenzando con Yankee Pasa y So Desesperas, luego actuando en Abajo el telón, Viva el amor, Rosa Blanca y Corazón salvaje, donde interpretó a la antagonista Aimee. Su última película fue Leoni al Sole, en 1961. En 1954, Martel se trasladó a México y se convirtió en una estrella emergente durante la edad de oro del cine de México. Su debut fue en Abajo el telón y desde entonces participó en varias producciones mexicanas hasta principios de los años 60. Sin embargo, pese a su éxito, Cristian tomó una decisión radical. Abandonó la actuación tras casarse con Miguel Alemán Velasco en 1961. Su historia de amor no fue fácil. Miguel era hijo del expresidente Miguel Alemán Valdés, heredero de una poderosa dinastía política. Cristian, una reina de belleza francesa y actriz de cine, no encajaba con los moldes tradicionales de la familia alemán. En ese entonces, Miguel incluso estaba comprometido con otra mujer, pero contra todo pronóstico y pese a años de desaprobación, la pareja se mantuvo unida. Tras 7 años de noviazgo, se casaron en privado en 1961. El matrimonio marcó un nuevo capítulo. Martel pasó a formar parte de la élite política de México. Miguel Alemán Velasco fue más tarde gobernador de Veracruz y Cristian se convirtió en la primera dama del estado. Juntos tuvieron 4 hijos, Carla, Mónica y Miguel Alemán Magnani. Este último llegando a ser accionista importante de Televisa y director de la aerolínea Interjet. Aunque se alejó del cine, Martel permaneció vinculada al mundo de la belleza y los medios. Fue jueza en el certamen de Miss Universo 1978 y participó en las ediciones celebradas en México en 1989,
1993 y 2007, en Francia. Regresó brevemente a la atención pública durante Miss Francia 2011 y apareció en televisión mexicana en 2017 con una emotiva entrevista en Sale el Sol. Antes de casarse con Alemán Velasco, Martel había tenido un breve matrimonio con Ronnie Morango, heredero de una cadena de almacenes. Se divorciaron en 1955. Fue su segundo matrimonio el que definió su legado público, no solo como reina de belleza o estrella de cine, sino como figura firme de la historia social y política de México. En 2001, Cristián y Miguel celebraron su 50º aniversario en la Basílica de Guadalupe, rodeados de hijos, nietos y amigos cercanos. Había pasado toda una vida desde sus días como adolescente en certámenes franceses, pero su elegancia y dignidad seguían intactas desde las calles de la Francia de posguerra hasta los salones presidenciales de México. La vida de Christian Martel es símbolo de transformación, fortaleza y una mezcla única de fama y devoción. Rompió barreras como una de las primeras ganadoras no estadounidenses de Miss Universo. Conquistó el cine latinoamericano y navegó con gracia los laberintos de la política mexicana. Todo sin dejar de ser fiel a sí misma. La muerte de Pedro Infante. La mañana del 15 de abril de 1957, México despertó con una tragedia que dejaría una cicatriz imborrable en el alma cultural del país. Pedro Infante, el querido actor, cantante y símbolo de toda una época, abordó un avión de carga C-87 Liberator Express en Mérida, Yucatán. Sin saber qué sería su último vuelo ese día. México no solo perdió a una estrella de cine ni a un ídolo de la música. Perdió un tesoro nacional, un emblema de su identidad. La aeronave, diseñada originalmente como bombardero pesado durante la Segunda Guerra Mundial, había sido convertida en carguero civil en San Diego. Era operada por la empresa de transporte mexicana TAMSA, de la cual Infante era socio. No volaba como simple pasajero, iba en la cabina como copiloto activo. Amante declarado de la aviación. Pedro había acumulado 2.989 horas de vuelo y volaba bajo el alias de Capitán Cruz. No era un pasatiempo, era una verdadera pasión. Muchos decían que se sentía más en casa en el aire que sobre tierra firme. Ya había desafiado a la muerte 2 veces. En 1947, su avión se estrelló en la pista de Guasave, Sinaloa, y sobrevivió. Luego, en 1949 sufrió otro accidente aéreo que le dejó graves heridas, incluyendo una fractura de cráneo. Le implantaron una placa metálica en la frente, un recordatorio constante y doloroso de su encuentro con la muerte, pero ni eso logró mantenerlo en tierra, al contrario, profundizó su vínculo con el cielo. Esa mañana fatal. Se dice que Infante viajaba a la Ciudad de México para apelar un fallo judicial que había anulado su matrimonio con la actriz Irma Dorantes. El tribunal había fallado a favor de su primera esposa, María Luisa León, quien argumentaba que el divorcio nunca se había legalizado. La decisión fue un golpe emocional devastador. Irma, con quien Pedro compartía un profundo amor y una hija, quedó deshecha. Su relación siempre estuvo bajo el escrutinio del público, pero esta decisión judicial tocó las fibras más íntimas de su vida. Amigos cercanos revelaron que Pedro estaba ansioso, inquieto y decidido a luchar contra el fallo. Por eso él mismo voló a la capital. Quería tomar el control de su destino, tanto legal como emocionalmente. Aproximadamente a las 7 de la mañana, el C-87 despegó de Mérida. A bordo viajaban Pedro Infante, el piloto Víctor Manuel Vidal Lorca y el ingeniero de vuelo Marcial Bautista. Pero en cuestión de minutos todo salió mal. El avión no logró ganar altura. Apenas alcanzó los 200 metros antes de entrar en pérdida y desplomarse directamente sobre una zona densamente poblada de Mérida. El impacto fue brutal. Los 3 hombres murieron al instante. 2 civiles en tierra también perdieron la vida, incluyendo una joven de 19 años, Rue Russell John. Los equipos de emergencia acudieron de inmediato. Entre los restos calcinados, los bomberos encontraron un objeto reconocible, una pulsera de oro con el nombre Pedro Infante, grabado, adornada con el emblema al lado de piloto autorizado. La peor noticia estaba confirmada. La pulsera fue entregada al locutor Humberto Sánchez Rodríguez de la estación XMH Mérida,
quien anunció la noticia inicial a las 8:15 de la mañana. Horas después, la tragedia ya era nacional. Desde la Ciudad de México, Manuel Bernal de Radio Surubílu lo confirmó. Este lunes 15 de abril de 1957, Pedro, nuestro querido Pedro, ha sido confirmado muerto en un trágico accidente en Mérida, Yucatán. El país quedó paralizado. No se trataba solo de un artista, era la pérdida de un símbolo nacional, de un hombre que representaba el orgullo, la dignidad del pueblo trabajador y una sensibilidad que conmovía a todos. Sus canciones hacían llorar. Sus personajes mostraban fuerza y ternura a la vez, y su carisma rompía todas las barreras sociales. El duelo fue como nunca antes. Multitudes se congregaron fuera de su casa. Las estaciones de radio pasaban sus canciones sin parar. Fanáticos se desmayaban, se reportaron colapsos nerviosos. Trágicamente, al menos 2 suicidios se vincularon directamente con la noticia. Personas que afirmaron no poder vivir en un mundo sin Pedro Infante. Durante la autopsia, el Dr. Benjamín Góngora confirmó su identidad gracias a la placa metálica en su cráneo colocada tras el accidente de 1949. No quedaban dudas. El país se preparó para despedirlo, aunque el dolor apenas comenzaba. El 17 de abril de 1957, 2 días después del accidente, Pedro Infante fue sepultado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Más de 300.000 personas llenaron las calles buscando verlo por última vez. El cortejo fúnebre recorrió la ciudad en una ola de duelo. En el Teatro Jorge Negrete, la élite del cine nacional se reunió para rendirle homenaje. Rodolfo Echeverría, secretario general de la ANDA, dio un emotivo discurso que reflejó la tristeza de toda una nación. Pedro murió sin dejar testamento. Su partida repentina dejó a su familia no solo con un vacío emocional, sino también con un complicado legado legal. Pero el impacto emocional superó todo. Casi de inmediato nació un mito. Algunos se negaban a creer que realmente había muerto. Así, lo que comenzó como un accidente trágico, se transformó en algo mucho más complejo. Una leyenda que sería contada y recontada, moldeada por el tiempo, la especulación y el deseo colectivo de no dejar ir al hombre que significó tanto para tantos. ¿Por qué Cristian Martel estuvo involucrada en la muerte de Pedro Infante? Entonces, ¿qué tiene que ver la ex Miss Universo Cristian Martel con la muerte del icono mexicano Pedro Infante? ¿Qué podría vincular al cantante y actor más querido del mundo con una reina de belleza francesa convertida en esposa de un político mexicano? Según una controvertida declaración hecha por César Augusto Infante, nieto de Pedro. En 2023, César Augusto avivó una especulación de décadas en una entrevista que se volvió viral en el canal de YouTube. Su afirmación, que Pedro Infante tuvo una relación amorosa secreta con Cristian Martel, Miss Universo 1953, actriz francesa y futura primera dama de Veracruz. Según César, la relación fue intensa y clandestina, mantenida en secreto debido a los vínculos crecientes de Martel con la élite política mexicana. Cuando mi abuelo la vio, quedó cautivado al instante por su belleza. Dijo, pero no fue solo un romance, sino supuestamente una amenaza para hombres poderosos. Martel, quien se mudó a México en 1954 para seguir su carrera como actriz, estaba sentimentalmente relacionada con Miguel Alemán Velasco. Si el vínculo con Pedro salía a la luz, habría estallado un escándalo de enormes proporciones, especialmente si, como afirma César, Cristian quedó embarazada de Pedro Infante. Los riesgos políticos eran demasiado altos. César asegura que la familia Alemán, decidida a proteger su legado y el futuro político de Miguel Jr., exigió que el embarazo fuera interrumpido. Cristian, atrapada en medio, habría aceptado. Y Pedro, según César, su destino quedó sellado. El accidente aéreo en Mérida, dijo, no fue un accidente, fue un encubrimiento orquestado por quienes querían silenciarlo. En el giro más dramático, César sostiene que Pedro Infante no murió en el accidente. Fue secuestrado, torturado y mantenido en cautiverio secreto durante años. Supuestamente perdió parte de la memoria y más tarde reapareció bajo el nombre de Antonio Pedro.
Un hombre misterioso con un parecido asombroso al ídolo y una voz que podía derretir corazones igual que lo hacía Pedro. Según esta versión, el accidente, la pulsera, la placa metálica, todo fue un montaje, un cuerpo falso, una tragedia escenificada. Y en el centro de todo, Christian Martel, la mujer que amó, la mujer que desencadenó su caída. Pero, ¿cuánto de esto es verdad? No existe evidencia verificable que confirme una relación romántica entre Pedro Infante y Christian Martel. No hay fotos, ni cartas ni testigos más allá del testimonio personal de César. Martel nunca ha comentado públicamente sobre estos rumores. De hecho, ella y Miguel Alemán Velasco han estado casados desde 1961 y celebraron su 50º aniversario de bodas en 2001 en la Basílica de Guadalupe. Su hijo, Miguel Alemán Magnani, se convertiría más tarde en un influyente empresario, dueño de Interjetista importante en Televisa. Los críticos han señalado las incongruencias evidentes en la cronología y la falta de documentación. La relación entre Martel y Miguel comenzó a mediados de los años 50, pero su matrimonio ocurrió 4 años después de la muerte de Pedro. Si hubo un romance con Pedro Infante, habría sido antes de 1961, pero ninguna fuente confiable lo ha confirmado. Aún así, la teoría persiste porque apela a algo más profundo que los hechos, la nostalgia, el misterio y el magnetismo eterno de una estrella caída, cuya voz sigue resonando generación tras generación. Como Marilyn Monroe, James Dean o Carlos Gardel, Pedro Infante habita esa zona intermedia entre la memoria y el mito. Las teorías más oscuras. Más allá de la teoría que involucra a Christian Martel, existen varias conspiraciones en torno a la muerte de Pedro Infante, desde supuestos vínculos con el narcotráfico hasta afirmaciones de que fue protegido por agencias de inteligencia por saber demasiado. Según César Augusto Infante, Pedro fue obligado a desaparecer, encarcelado durante años y silenciado por sus supuestos vínculos con actividades ilícitas. Lo metieron en el narcotráfico, lo involucraron en cosas ilegales, aseguró César. Cuando él se enteró y quiso salirse, le dijeron, Pedro, de esto solo se sale de 2 formas, muerto o preso. Según esta versión, el accidente de 1957 fue simulado como parte de un plan mayor para apartarlo del ojo público, sin borrar su leyenda. Infante habría descubierto que los aviones pequeños que utilizaba para viajar y actuar estaban siendo usados para el contrabando, armas, joyas y drogas, específicamente. Al notar que los agentes de aduana nunca inspeccionaban su carga, habría iniciado su propia investigación y encontrado el material ilegal. Cuando intentó enfrentar a los responsables y alejarse del negocio, le habrían dado un ultimátum. Cooperas, desapareces o mueres. Los conspiradores, según César, arreglaron que un doble abordara el C-87 Liberate, que se estrelló en Mérida. El hombre habría sido preparado para parecerse a Pedro físicamente con los mismos accesorios como la pulsera de oro grabada y la insignia de piloto. Mientras el mundo lloraba, el verdadero Pedro era secuestrado y trasladado a prisiones secretas. Lo golpearon casi hasta matarlo, dijo César. Lo encerraron en Lecumberri, en las Islas Marías, en La Castañeda en Michoacán y en una prisión en Sonora. Allí, según esta teoría, perdió parte de la memoria debido a las torturas, lo que facilitó su desaparición definitiva del escenario público. En 1983, el mismo año en que murió el expresidente Miguel Alemán Valdés, sucedió algo inesperado. Apareció en la escena musical mexicana un hombre llamado Antonio Pedro Mayor, con una voz inquietantemente parecida a la de Pedro Infante, de inmediato captó la atención del público. Muchos creyeron que se trataba del propio Pedro, viviendo bajo una nueva identidad. César afirma que tras décadas de cautiverio y coerción, su abuelo fue liberado con una condición estricta. No podía decir públicamente que era Pedro Infante. Volvió a cantar, a presentarse en lugares pequeños, explicó. Pero el público empezó a reconocerlo. Eso asustó a los que lo habían mantenido cautivo. Lo volvieron a secuestrar, lo golpearon y le hicieron perder la memoria otra vez. A pesar del trauma, regresó una vez más resiliente con el don musical intacto. Esta segunda aparición como Antonio Pedro solo fortaleció las sospechas de fans y teóricos de la conspiración.
César sostiene que el hombre conocido como Antonio Pedro murió en Delicias, Chihuahua, en 2013, a los 95 años. Ese era mi abuelo, aseguró. Ese era Pedro Infante. Una de las teorías más extremas sugiere incluso un vínculo paranormal. Algunos de sus contemporáneos afirmaron que Pedro tuvo experiencias extrañas mientras volaba, encuentros con esferas luminosas y objetos voladores no identificados. Según ciertas versiones, uno de sus 3 accidentes aéreos fue causado por un incidente con estos fenómenos. De acuerdo con esta teoría, Infante planeaba hacer públicas sus experiencias, quizá incluso con fotografías. Esto lo habría convertido en un objetivo no solo para la inteligencia mexicana, sino también para agencias extranjeras, incluyendo las de Estados Unidos. La teoría sostiene que en lugar de ser asesinado fue cooptado por una agencia secreta y puesto bajo protección a cambio de su silencio. Por supuesto, no existe evidencia creíble que respalde esta versión, pero ha ganado fuerza entre investigadores OVNI y comunidades conspirativas, quienes señalan el hermetismo en torno al sitio del accidente, el manejo mediático y la rapidez del informe oficial como señales sospechosas. César Augusto también asegura que su padre, Cruz Infante, otro presunto hijo de Pedro, fue asesinado por declarar públicamente que Pedro seguía vivo. Cruz, quien actuó en algunas películas y trató de forjar su propia carrera, nunca fue reconocido oficialmente por la familia Infante. César sugiere que ese silencio no fue por rechazo, sino por miedo. Les dijeron que se callaran. Asegura. Les dijeron que perderían todo, dinero, seguridad, sus vidas si hablaban. Entonces, ¿por qué más miembros de la familia no han hablado? César lo explica con claridad. Tenían demasiado que perder, regalías, reputaciones, quizás hasta su integridad física. Para él dice, ya no queda nada que perder. Y así, a sus 93 años, Cristian Martel rompió su silencio, dejando suficiente verdad o tal vez suficiente misterio, como para reavivar las teorías que han rodeado a Pedro Infante por casi 70 años. Desde romances prohibidos y presiones políticas hasta muertes fingidas y prisiones secretas, la historia es tan enredada como eterna. Al final, quizá no importe si Pedro Infante murió en 1957 o vivió como Antonio Pedro. Lo que importa es que su voz, su imagen y su mito siguen vivos, tocando e inspirando generación tras generación. Y ahora te preguntamos a ti, ¿crees que Pedro Infante realmente murió en ese accidente? ¿O fue todo una ilusión cuidadosamente construida para hacerlo desaparecer? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides suscribirte y activar la campanita y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.